Saludos amigos de Diver Instructor, estamos ya en el segundo vídeo de esta colección dedicada al Extended Range, el buceo con trimmings. En este vídeo vamos a hacer un repaso, vamos a repasar las leyes legales que nos permiten ir al agua con buceo técnico, vamos a repasar la principal ley que domina el buceo con trimmings y un poco de historia del buceo. Si os gusta el vídeo no olvidéis darme un like, dejar un comentario. Y si no estáis suscritos al canal, pues es un buen momento para hacerlo. Aplicación, legislación aplicable, ¿vale? Legislación aplicable. El buceo técnico, según el Real Decreto Ley de Seguridad, el 550/2020, en cada curso lo nombro, pero me hago pesado, pero hay que explicarlo, no aparece como modalidad, el buceo técnico, no aparece como modalidad, ¿vale? Hay 7 tipos de buceo diferente y el buceo de ellos no es, y el buceo técnico no es uno de ellos, ¿vale? Estaría dentro del buceo recreativo. El artículo 7 no marca límite de profundidad a partir de los 18 años, ¿vale? A partir de 18 años no tenéis ningún límite. Anteriormente había una limitación de profundidad de 55 metros. En este nuevo decreto no hay límite de profundidad a partir de los 18 años. Con menos de 18 años, el límite de profundidad son 40 metros. A partir de 18 años no hay límite de profundidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que puede bajar 1000 metros? Si conseguís un equipo de buceo que sea capaz de bajar a 1000 metros, pues podéis bajar a 1000 metros, ¿vale? No hay límite de profundidad. Lo difícil será que consigáis el equipo de buceo y os podáis pagar el helio necesario para bajar a 1000 metros de profundidad, ¿vale? El artículo 18.1 prohíbe el buceo bajo techo real o virtual, ¿verdad? Pues el propio decreto prohíbe el buceo técnico, más allá de la curva de seguridad, que sería este caso, ¿vale? Pero el artículo 18.3 se autoenmienda, hace una enmienda a sí misma y aclara que sí se puede sobrepasar la curva de seguridad y sí se puede estar bajo techo dentro de cuevas o dentro de barcos hundidos y tal, pero siendo mayor de edad, con la mayoría de edad, con 18 años, ¿vale? Y con un equipo específico que el propio decreto nos lo marca, ¿vale? El mismo decreto, en el artículo 12, que habla sobre gases respirables, ¿vale? Los gases o mezclas respirables utilizadas en el curso de una intervención en el medio hiperbárico, estoy leyendo literalmente, habrán de ser las adecuadas al tipo de inmersión que se pretenda realizar. La presión y porcentajes de los gases se ajustará a las previsiones del anexo 2, ¿vale? Luego, durante el curso vamos a ver de qué habla este anexo 2, donde habla de las presiones parciales máximas, de la afectación del sistema nervioso central, bueno, lo que vamos a ver durante el curso, ¿vale? En la práctica de buceo recreativo, el punto 2, en la práctica de buceo recreativo y deportivo, los menores de edad respirarán únicamente aire y no mezclas respirables, ¿vale? Pues para hacer este curso, necesitáis tener 18 años. Venga, más, el anexo 2, la presión de los gases respirados para la actividad de buceo, ¿vale? La presión relativa máxima a la cual se puede utilizar aire comprimido será de 5 bares. Aire, está hablando de aire comprimido, ¿vale? Será 5 bares. 5 bares, ¿cuántos metros son? 40, ¿vale? 5 bares son 40 metros de profundidad. Por lo tanto, a partir de 40 metros de profundidad, tenemos que meterle algo más a la mezcla para que no sea aire. Por lo tanto, vamos a utilizar trimmings, ¿vale? O elytros. Vale, ¿qué vais a poder hacer cuando tengáis esta titulación? ¿Vale? Cuando tengáis la titulación de Extended Range. Extended Range se llama así, no, Electros lo he puesto yo, Extended Range, pero dentro del Extended Range ya entra el trimmings, ¿vale? Vais a poder planificar y hacer inmersiones hasta 45 metros de profundidad, o sea, hasta la cubierta del correo, con una descompresión máxima de 25 minutos con nitrox, ¿eh? O con nitrox, aquí con el nitrox ya llegamos hasta el 100%, ¿vale? Hasta 100%, o sea, hasta oxígeno, con oxígeno. Y utilizando trimmings como gas de fondo, ¿vale? Como lo que hemos explicado antes, como la cantidad de narcosis que tenemos que rebajar es poca, pues vamos a rebajarla a una profundidad equivalente de 30 metros, de 45 a 30 hay poca, pues con un 20% de helio ya no sale tan caro, ya es suficiente, ¿vale? Vais a poder utilizar botellas adicionales
para meterle o bien gas de extensión, si la botella que te lleváis a la espalda no es suficiente para todo el gas que necesitáis para esa inmersión, pues gas de extensión, o gas de descompresión, hasta nitrox 100, hemos dicho antes. Vale. Bien, vamos a hacer un repaso sobre alguna ley física, no todas, porque vosotros ya habéis llegado hasta aquí, ¿no? Lleváis un buen carrerón de cursos de buceo, por lo tanto, las leyes físicas las habéis tenido que repasar unas cuantas veces. Aquí nos vamos a centrar con el señor Graham, ¿vale? El señor Graham, que antes también lo he nombrado, va a ser nuestro héroe de la película en este curso. Y establece que las velocidades de difusión y fusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus respectivas masas molares, ¿vale? Se queda tan ancho. Vamos a explicar esto un poco. Así explicado para párvulos sería cuanto más denso es un tejido, más le va a costar al gas de entrar. Y una vez el gas esté dentro, cuanto más denso es un tejido, más le va a costar al gas de salir. Pero pasa lo mismo con los gases. Cuanto más denso es un gas, cuanto más gruesa es la molécula de gas, más le va a costar atravesar el tejido para quedarse dentro, ¿vale? Y cuanto más denso sea el gas también, una vez dentro, más le va a costar salir. Cuanto más gorda sea la molécula de ese gas, más le va a costar salir, ¿vale? Pues esto es, para párvulos, lo que nos explica el señor Graham. Vamos a ampliar un poco. Difusión de los gases en el organismo. Depende de la densidad del tejido, la densidad relacionada a la masa de un objeto con el volumen que ocupa, ¿vale? Densidad es igual a masa partido por volumen, ¿vale? Masa partido por volumen. Depende de la cantidad de moléculas que haya en un espacio, en un determinado espacio, o del volumen que ocupen esas moléculas dentro de ese espacio, ¿de acuerdo? Sería la manera de explicarlo, ¿vale? Por ejemplo, aquí podríamos, vemos cómo está una cosa que es sólida, tiene muchas moléculas concentradas en un espacio, en un mismo espacio. Un líquido, las moléculas tienen ya más espacio para moverse, y un gas tiene las moléculas de gas tienen muchísimo más espacio para moverse, ¿vale? Es un poco de física. Vale. Dependiendo de la densidad del gas. El oxígeno tiene una densidad de 1,429 kilos por metro cúbico, ¿vale? Quedaos con la cifra. 1,49 es más que nada, ¿no? Que no hace falta que os quedéis con la cifra, pero sí que las vamos a comparar unas con otras, ¿vale? Vamos a comparar unas con otras para ver cada uno de estos gases cómo va a reaccionar para entrar y salir del tejido, ¿vale? Tejidos serían estos dibujitos de aquí, sería un sólido, un líquido y un gas. Sería un hueso, por ejemplo, sería la sangre, por ejemplo, y sería lo que tenemos dentro de la alveola, ¿vale? La parte aérea que hay dentro, por ejemplo. Ya sabéis que cuando planificamos, los algoritmos están basados en diversos tejidos, ¿vale? Por ejemplo, el algoritmo de Bullman, ZHL16, pues está basado en 16 tipos de tejidos. Los del señor Haldane estaban basados en 5 tipos de tejidos. La Usnavi creo que usa 32 tipos de tejidos. Cada uno de los tejidos tendrá su respectiva densidad, ¿vale? Muy bien. Cada uno de los gases, pues bueno, el oxígeno tiene 1,429, ¿vale? 1,429. El nitrógeno tiene 1,250. Fijaros, aquí ya vemos de que el nitrógeno es un poco menos denso que el oxígeno. Las moléculas de nitrógeno son un poco más pequeñas, son ligeramente más pequeñas que las del oxígeno. Y esto, por ejemplo, se utiliza a la hora de fabricar nitros, ¿vale? Cuando se fabrica nitros con membrana, se utiliza esto. La membrana está agujereada de manera de que permite pasar las moléculas de nitrógeno porque son más pequeñas, pero no permite pasar las moléculas de oxígeno porque son más grandes, ¿vale? En cambio, fijaros el siguiente gas, el helio, que tiene una densidad de
1,78 kilos por metro cúbico. O sea, es muchísimo menos denso que los otros dos anteriores, ¿vale? Y esto es lo que os explicaba antes, ¿vale? El helio, eso es lo que hace que el helio tenga un comportamiento diferente, tanto a nivel térmico como a nivel de fusión y difusión dentro del organismo, ¿vale? El helio va a ser muchísimo más rápido que los otros gases en entrar dentro, en ir a saturar nuestros tejidos, y cuando regresemos a la superficie también va a ser muchísimo más rápido que los otros gases en salir, ¿vale? Y luego, por contra, vamos a ver otro gas que es el dióxido de carbono, que lo fabricamos nosotros, no hace falta que esté en la botella, lo fabricamos nosotros, que su densidad es bastante más alta que la de los otros, ¿vale? Vendría a ser casi un 2 gramos por metro, ¿vale? 2 kilogramos por metro, aquí falta nada, 2 kilogramos por metro, ¿de acuerdo? Entonces, al ser mucho más grande, le va a costar más de circular por nuestro cuerpo, de salir de los tejidos e irse hacia el alvéolo, atravesar el alvéolo y salir de nuestro cuerpo. Pero bueno, esto es un gas que aquí lo ponemos como curiosidad. Los que nos interesan son los otros 3 gases, ¿vale? Muy bien. Vale. También depende, ¿no?, el intercambio de gases a través del alvéolo o para entrar y salir de un tejido, no solo depende de la densidad de cada uno de los gases, sino que depende también y mucho del gradiente. ¿El gradiente qué es el gradiente? El gradiente sería la diferencia de presión de cada uno de esos gases que hay. Estamos hablando del alvéolo, por ejemplo, lo tenemos aquí pintadito, la diferencia que habría entre cada uno de los gases entre la fase aérea dentro del alvéolo y la fase de plasma alrededor del alvéolo, ¿vale? Imaginaros el helio, por ejemplo, ¿vale? Nosotros no estamos respirando helio ahora mismo, por lo tanto, la cantidad de helio que haya en mi plasma será 0. La fuerza que tiene ese helio para salir de mi cuerpo es 0, ¿vale? La fuerza que tiene ese helio para impedir la entrada de helio es 0, ¿de acuerdo? En cambio, empezamos a respirar una mezcla con helio, ¿vale? Y entonces aquí en el alvéolo pasamos de tener 0 helio a tener un 20% de helio, ¿vale? Por ejemplo, que si estamos en superficie representaría un 0,2 bares de presión parcial. ¿Qué quiere decir? Estamos en superficie todavía. ¿Qué quiere decir? Que aquí en la fase aérea tenemos 0,2 bares de presión parcial de helio. Y en cambio en la fase plasma tenemos 0. Y ese es el gradiente. El gradiente es la diferencia de presión entre uno y otro, ¿vale? Como en un sitio hay 0 y en otro hay 0,2, pues de donde hay 0,2 va a tener mucha fuerza, porque no hay nada que se lo impida, para ir a invadir el sitio donde hay 0, ¿vale? Y entonces en el sitio donde hay 0, en el plasma, va a empezar a subir 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, va a empezar a subir. Y cuando haya 0,2 en un sitio en el plasma y 0,2 en la fase aérea, va a dejar de intercambiar los gases, ¿vale? Que viene a ser el dibujito que tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos toda esta presión de gas, ¿vale? Todas estas moléculas del gas que sean, puede ser helio, puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, lo que queráis, y aquí no tenemos nada. Entonces, el gradiente, la fuerza, el potencial que tiene este gas para pasar aquí es muchísimo, ¿vale? En cambio, cuando ya ha empezado a pasar gas, pues bueno, aquí ya tenemos menos gas y aquí ya tenemos más gas, ¿vale? El gradiente ya no es tan diferente, ¿vale? Ya no es tan diferente. A lo mejor aquí tenemos 0,2, como hemos dicho antes, y aquí tenemos 0,07, ¿vale? El gradiente ya no es 0, ya no son 2, ya no es 0,2. Ahora el gradiente es 0,13. La diferencia de presión ya solo es 0,13 bares de presión parcial, ¿de acuerdo? Entonces, ya no tiene tanta fuerza, ya no es 2, ya no es 0,2, ya es 0,13, ¿vale? Y a medida que aquí vayamos aumentando la cantidad de gas, vayamos aumentando la presión parcial de este gas, o este vaya disminuyendo, ¿vale? Pues al final, en este caso, si aquí no vamos añadiendo helio, como ocurriría en los alvéolos en cada respiración, si aquí no vamos añadiendo helio, si aquí tenemos 0,02, si aquí tenemos 0,02 y aquí tenemos 0, al final va a ocurrir de que aquí vamos a tener 1 y aquí vamos a tener 1. ¿Qué quiere decir? La misma fuerza en los dos lados, se acabó el intercambio de gases. ¿Sí? ¿El gradiente cuál será aquí? El gradiente aquí será 0,2, el gradiente aquí será 0.
¿vale? Dependiendo de la presión parcial de cada uno de este gas, no de cada uno de los gases, sino de este gas, en ambos lados de la barrera que tenga que atravesar, sea la membrana permeable del alveolo, sea las membranas de los tejidos a los cuales vaya a incorporarse. A la mielina, la sangre, el músculo, el tendón, el hueso, el que sea. ¿Vale? Que sea. Muy bien. Avanzamos. Vamos a explicar una breve historia sobre descompresión. ¿Vale? Una breve historia sobre la descompresión. Sobre la descompresión. Sobre el trimix, ¿vale? En 1919, un señor que se llama Elihu Thomson propuso el uso del helio en lugar del nitrógeno para eliminar los problemas de la narcosis. Lo propuso, ¿vale? Se estaban estudiando, fijaros, en 1919 era pocos años después de que el señor Haldane pues expusiera sus teorías, sus trabajos sobre la descompresión, ¿vale? En 1937 el señor Max Nolte, utilizando una mezcla de helio y oxígeno, pudo bajar a una profundidad récord de 127 metros sin efectos narcóticos. 127 metros en 1937. ¿Vale? 1937. Bueno. Y a partir de aquí, pues ya van evolucionando, ya van viendo que esto funciona, que no tenemos el mal de las profundidades, ¿vale? El mal de las profundidades se conocía, ¿vale? Se conocía, le dio nombre Cousteau, en la borrachera de las profundidades le dio nombre Cousteau, pero ya se conocía de antes, se conocía de la época de Paul Bert. Paul Bert ya predijo la borrachera de las profundidades, lo que pasa es que no le puso nombre, entonces se le ocurrió a Cousteau. Y por eso se llevó la fama, por ponerle nombre. Bien, y hasta aquí este vídeo. Abajo en la descripción voy a dejaros más información por si estáis interesados. Y recordaros que si os ha gustado el vídeo me dejéis un like, dejéis un comentario y si no estáis suscritos al canal pues es un buen momento para hacerlo. Vais a ver que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Una es para que os podáis suscribir a mi canal. La otra es para que podáis ir al siguiente vídeo que está relacionado con este. Y la última es para que vayáis a la lista de reproducción donde está este vídeo junto con los demás.